Le contaba que en este tiempo Dios está hablando en distintos lugares acerca de dos cosas que la iglesia necesita oír en esta hora. Y una de esas cosas es uno de los mensajes que incluso nosotros venimos escuchando con mi esposo y venimos viendo, data de la década del 80, fíjese, de la profeta Cindy Jacobs, cuando en aquel tiempo visitó la Argentina, y la verdad que escuchar esa palabra, y ellos hicieron toma de la ciudad en lo que es Buenos Aires, tomaron el centro del obelisco, después si quiere le pasamos el link. La verdad que es emocionante, y Dios viene hablando acerca de mirar la senda antigua, ¿no? Es uno de los temas que viene hablando en distintos lugares de distintas maneras. Y lo otro que encontré yo que Dios viene hablando a la iglesia es de este tema, de poder entender su voluntad. Su voluntad, dice la Escritura, que es perfecta, que es agradable y que es buena. Eso dice la Escritura. Así define la Escritura a la voluntad de Dios. Dice que es perfecta, que es grata, es agradable y que es buena. Pero hay algo, una voluntad que compite, por eso usted ve ahí que dice versus, voluntad perfecta versus voluntad permisiva de Dios. Y esto es lo que yo quiero enseñar y traer la palabra en esta tarde y poder ampliar su conocimiento y la anchura de su corazón para que usted al momento de elegir elija la voluntad perfecta de Dios. Amén. Encontró Génesis 12, 1, dice, después 4 y 5 leemos también. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y el verso 4 dice: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y dice la Escritura, añade, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó. Dijimos primero que estaba uno de sus parientes, que era Lot, su sobrino. Ahora añade el verso 5. Abraham se llevó a su esposa, Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. ¡Wow! Ahora, la orden de Dios para Abraham fue bien específica. Dios es claro cuando nos habla, porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Cuando usted no entienda algo, se tiene que cerciorar desde la palabra, desde la Escritura, que eso que usted está oyendo provenga de Dios. Dios nunca te va a confundir en el andar. Dios no es un Dios de confusión. Dios desea y anhela para cada uno de nosotros que tengamos claridad de su perfecta voluntad. Ahora, vemos aquí a través de la palabra, la orden de Dios para Abraham fue bien específica. La voluntad de Dios era que salga de la tierra. Usted leyó eso conmigo, ¿no? Que salga de la tierra sin nada. Pero en su voluntad, en la voluntad de Abraham, en su voluntad, escoge llevarse a su esposa, a su sobrino Lot, escoge llevarse también la gente que había adquirido en esa tierra de Harán. Y también, como si fuera poco, escoge llevarse todos los bienes que él adquirió en esa tierra. Ahora, ¿cuál era la orden de Dios? Vete, andate solito.
Pero Él escoge en su voluntad sumar todas estas cosas. Ahora, una pregunta que yo me hice es esta, la primera, y que se la hago a usted también. ¿Usted ve alguna oposición de Dios en cuanto a la decisión que toma Abraham? Dios le da una instrucción y luego hace silencio. Yo no encuentro ninguna oposición por parte de Dios tratando de frenar los planes de Abraham, que estaban fuera de la voluntad divina. Ahora Abraham se estaba moviendo en su propia voluntad, en su propio camino, en sus propias elecciones. Ahora le hago una segunda pregunta. ¿Encuentra usted en algún pasaje posterior que Dios vuelve a darle alguna indicación a Abraham? No lo va a encontrar. Después lea todo el pasaje con profundidad y Dios no interviene más, hace silencio. Los silencios de Dios nos tienen que llamar la atención a nosotros, porque eso es un ruido que nos tiene que hacer en nuestro interior, en nuestra conciencia, de que quizás el silencio de Dios sea porque nosotros estamos moviéndonos en nuestra voluntad. ¿Y sabe qué? Dios es muy respetuoso de su voluntad y de la mía también. Ama, anhela que hagamos su voluntad, pero nunca la impone. Dios jamás te va a imponer y me va a imponer hacer su perfecta voluntad. ¿Sabe por qué? Por eso que usted lee allí en la pantalla. Porque Dios nos ha dado libertad para elegir hacer su voluntad o la nuestra. Si usted lee la Biblia, siempre Dios está diciendo a su pueblo, escoge. Dios le señala, le muestra, podés hacer esto, podés hacer esto, escoge. Al pueblo que andaba vagando en el desierto, ¿cuántas veces Dios le advirtió y le apercibió? Muchas veces, muchas. Pero ellos eligieron hacer su voluntad y no la de Él. Y así le fue. Y así nos va cuando elegimos hacer nuestra voluntad, cerrándonos al consejo de Dios. La elección de Abraham de llevar a parientes suyos, por supuesto que trajo graves y grandes consecuencias. No es que el hecho de que Dios haga silencio y nos permita elegir a nosotros y optemos nosotros por nuestra voluntad y nuestro camino, no significa que no vamos a sufrir las consecuencias. Claro que las vamos a sufrir. Las vamos a sufrir. ¿Tiene Dios la culpa? No. Dios ya nos apercibe, Dios ya nos indica, Dios ya nos dio la instrucción. Escoge, elige. Y lo primero que quiero que usted vea a través de esta escritura es que por causa de llevar primero a su esposa, a Sarai, tuvo problemas con Faraón y tiene que mentir. Lo primero que tiene que hacer Abraham, ahora tenía la esposa y la metía en una tierra en Egipto donde los ministros, dice la Biblia, Faraón y todo su séquito, la iban a mirar porque Sarai era muy hermosa, dice la Biblia. Era en gran manera bella. Entonces este hombre no tiene mejor idea, y usted lo puede encontrar en Génesis 12, 12 y 13. Allí nomás sigue la historia. Fíjese lo que le dice el propio Abraham. Y puede suceder que al verte, le dice él a su esposa, los egipcios digan, esa es su mujer, y me maten a mí, y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermano.
para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada por tu causa también. ¡Wow! ¡Qué guapo, ¡Qué rico es de Abraham! A costilla, como decimos aquí en Argentina, ¿no? A costilla de la mujer, él se hizo, dice la Escritura, de bienes, de posesiones, pero a causa también, a costa de una gran mentira que le costó una gran consecuencia al ser expulsado de la tierra cuando Faraón le descubrió. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe mentirle a Faraón? ¿En qué cabeza cabe exponer a su esposa a tamaño problema? Solamente en la cabeza de alguien que había desobedecido. Él estaba en la perfecta desobediencia. Él estaba viviendo la voluntad permisiva, su voluntad. Dice la Biblia que obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos, todo al precio de mentir y de engañar. ¿Qué nivel? Dios ya no habla con Abraham, solo interviene. Por eso le digo, Dios ya no le dijo más nada, ya no le dio más instrucciones, pero sí intervino. Fíjese lo que dice el verso 17. Entonces el Señor afligió al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Dios habló? No, pero intervino. Intervino para que Abraham pudiera reaccionar. Ya no le habló con voz audible, sino que intervino a través de circunstancias que no estaban en el marco de su perfecta voluntad, pero por haber desviado la voluntad de Dios, ahora Dios tiene que intervenir directamente con situaciones extremas, enviar una plaga a esta familia por causa de la mentira de Abraham. Fíjense cómo una cosa conlleva a la otra. Vivir fuera de la voluntad de Dios, vivir fuera de esa perfecta voluntad, acarrea sobre nuestras vidas desgracia. Por eso consultemos a Dios, preguntemos a Dios. Lo segundo, por causa de llevar a su sobrino Lot, ahora Abraham entra a perder la paz. ¿Se acuerda de la última prédica, la anterior a la del domingo pasado? Cuando hablamos de separaciones con propósito, que hablamos acerca de este pasaje, ¿qué pierde Abraham? La paz. Porque en esa tierra, ahora donde estaba su sobrino, a quien no tenía que llevar y llevó, ahora había aflicciones, dice la Biblia, entre los pastores, había problemas. Dice el verso 6 y 7 del capítulo 13, del mismo libro Génesis estamos. Pero la tierra no bastaba para que habitaran juntos, sus posesiones eran muchas y no podían habitar juntos, entonces surgió contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Nuevamente vemos a Abraham envuelto en problemas. ¿Por qué? Por no atender la voz de Dios que le dijo: vete sin parientes a la tierra que te mostraré. Solo era el tema, solo era el propósito, no tenía que llevar consigo nada y se llevó de esa tierra de todo. Estaba viviendo las consecuencias de su desobediencia, de elegir su camino y de elegir su propio consejo. A veces es más fácil, déjenme decir, echarle la culpa al diablo, ¿o no? Le echamos la culpa de todo lo que nos acontece. ¿Y sabe qué? Le puedo asegurar que el 70% de las cosas que vivimos son consecuencias de las malas decisiones que tomamos por no consultar al Señor. Y Satanás nos queda mirando y dice: ¡qué vivo esta! ¡Qué vivo este! ¡Qué viva está la Rosina!
¿Me está echando la culpa o si ella tomó malas decisiones? Nos tenemos que aprender a hacer cargo. ¿Y por qué Dios está hablando esto a la iglesia en este tiempo, en distintos lugares? Porque Dios está preparando su iglesia para arrebatarla. Y va a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, dice. ¿Perfecta? No. Pero una iglesia que haya oído y haya obedecido y haya escogido su voluntad. Abraham pudo oír la voz de Dios solamente después de ordenar un poco su vida. Y eso es lo que dice este pasaje. Génesis 13, 14, 15. ¿Cuándo oyó la voz de Dios a Abraham? Recién aquí. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él. Antes de eso, la voz de Dios a Abraham no escuchó. Escuchó y volvió a escuchar la voz de Dios después que tomó buenas decisiones. ¿Y cuál fue la primera decisión? ¿Se acuerdan? El mensaje que Abraham se presenta a su sobrina y le dice, mira, nosotros somos parientes y entre tú y yo no tiene que haber altercado alguno. Hasta todo bien, pero por favor aléjate de mí. Si vos te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me voy para la izquierda. Bien clarito fue la cosa. Y dice la Escritura en el verso 13, este que acabamos de leer, y que usted lo ve ahí. Después que Lot se había separado de él, recién Abraham escuchó de nuevo la voz de Dios. Y dice, alza tus ojos y mira, le dice el Señor, desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el este y oeste, porque toda la tierra que ves te la daré, a ti y a tu descendencia, para siempre. Suelta el Señor allí una palabra profética sobre los hombros de Abraham. ¿Cuándo? Cuando tomó decisiones correctas. La voluntad perfecta de Dios es lo que Dios quiere que acontezca. Y la voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite que acontezca. Nada de lo que Abraham vivió estaba dentro de la perfecta voluntad de Dios. Fue todo permitido por Dios para enseñarle cosas a Abraham que seguramente en un futuro le habrá servido. ¿O no? Porque déjenme decirle que a veces pasa que tropezamos siempre con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la lección. La voluntad perfecta de Dios es su camino. Y la voluntad permisiva de Dios es nuestro camino. Lo que yo quiero, el yo. Lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo quiero, yo. Hasta que ese yo en nosotros no muera y no sea Cristo allí entronado, todavía no vamos a mover en nuestra voluntad. Y vamos a mirar de lejos los planes de Dios, los propósitos de Dios, los sueños de Dios, porque no los podemos abrazar hasta que no renunciamos a nuestra voluntad. Dios nos da libertad de elegir. Usted elige todos los días, yo también lo hago, porque Dios nos ha dado esa libertad de elegir entre su voluntad perfecta y su voluntad permisiva. Y con esa libertad viene la responsabilidad tanto de la elección como de las consecuencias. Depende de lo que usted elija, depende de lo que yo elija y escoja en esta vida, es como nos va a ir. Es las cosas que vamos a vivir. Dice el Salmo 81, fíjese qué interesante. El Salmo 81, 11 al 15. Pero mi pueblo no oyó mi voz.
no oyó su voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, fíjense qué fuerte, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, dice el Señor, si me hubieran oído, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento, dice el Señor, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿En qué falló el pueblo de Dios? En que no oyó a su Dios. El principio, iglesia, de poder hacer la voluntad de Dios es oírle a Él. Pastor, ¿y cómo oigo a Dios en una situación? ¿Cómo puedo oír a Dios? Es más sencillo de lo que usted cree. Nos complicamos tanto y el Evangelio es sencillo, es simple. ¿Sabe cómo usted y yo oímos la voz de Dios? Primero, a través de la palabra. Cuando yo voy a la Escritura en una situación particular, Dios ya ha dejado y ha provisto en toda la Biblia para toda situación y circunstancia que usted y yo podamos atravesar. Usted no tiene que estar adivinando nada. Todo Dios ha provisto en su palabra. Pero es necesario leerla. Si yo no leo, es muy difícil que pueda oír a Dios hablar. Dios te puede hablar a través de un hermano maduro en la fe, buscando un consejo, buscando sabiduría. Dice la Escritura que la sabiduría se halla en la multitud de consejeros. Entonces, cuando no sabes para dónde ir, cuál es tu norte, por favor no te alíes a gente de poca fe que no es madura en la fe, todo lo contrario. Buscan a aquellos que vos sabés que están firmes en el Señor, que aman a Dios con todo su corazón y que son personas maduras en la fe. Busca el consejo ahí y seguro, te puedo asegurar, porque yo lo he experimentado muchas veces, Dios va a abrir su boca para que te aconseje y podrás oír a Dios hablar. ¿Y cómo yo sé que es Dios? Porque vas a sentir un alivio y un bálsamo, que a través de ese consejo te va a traer paz. Pero dice que el pueblo de Dios no le quiso escuchar. Y existe ese grado de obstinación en el ser humano, de ir en contra del plan divino. Queremos la bendición de Dios, queremos la presencia, queremos la protección, queremos todo lo de Dios. Pero ¿sabe lo que no queremos? Es obedecerle. Es andar en su camino. Porque entendemos por la palabra que el camino de Dios es negación, que el camino de Dios es renuncia, que el camino de Dios es tomar la cruz todos los días. Todos los días. Jesús dijo, ¿ustedes me quieren seguir? Bueno, yo les dejo acá unos tips. Les voy a dejar acá unos tips. Yo que todo es tips. Dejo unos tips de receta, dice. Bueno, Jesús también dejaba sus tips. ¿Quiere usted seguir a Jesús? Renuncie, niéguese y cada día tome su cruz. Simplemente sígalo. Sígalo. Perdemos tanto tiempo acá en la tierra, cuando podríamos disfrutar acá en la tierra el cielo mismo. El cielo mismo. El gran problema de Abraham estuvo en no oír a Dios. No es que Dios no le dio el consejo ni la instrucción. Dios sí se la dio, pero él optó por no oír. No le quería escuchar.
Y el gran problema para el pueblo de Dios estuvo en ¿qué? En no oír su voz. Y la obstinación del corazón del hombre le hace andar errante en el camino. Por eso el Salmo 81, el verso 11 que leíamos, dice, los dejó. Dice el Señor, él mismo pronuncia, dice, yo los dejé por tanto a la dureza de su corazón, y allí caminaron en sus propios consejos. Cuando el hombre se obstina, cuando la mujer se obstina en que va a hacer su voluntad, no, yo esto voy a hacer. ¿Vio la mula cuando se pone terca? O el burro, cuando se obstina. ¿Cuántos tienen campo acá? Nadie sabe. Yo no tengo campo, pero conozco, ¿no? Se obstina, se empaca. Así es el hombre y la mujer también. ¿En qué nos empacamos? ¿En qué nos obstinamos? No, yo se va a hacer como yo. Bájese la cabeza. Yo. Hasta que ese yo no caiga, no muera, vas a estar en el camino. Vas a andar en tu propio consejo. Y sabes que va a ser Dios, te va a dejar. Y después venimos heridos la frente, lastimados, decimos, pastora, me pasó esto. Y hace una lista el hermano, la hermana. Y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? ¿No era mejor oírle a Dios y hacerle caso? No, porque hay una obstinación. Nosotros cargamos con una rebelión tan fuerte por dentro, que dice la Escritura que la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como iniquidad de la idolatría. ¿Sabe que una persona obstinada se mantiene excesivamente firme en una idea, en una opinión o en una intención? No la va a cambiar. No va a cambiar. Y aunque erre y se equivoca, se va a ir por ese camino, haciendo su voluntad. Y Dios le quería librar. Por eso te da el consejo. Por eso es que Dios te apercibe a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que Dios nos habla en este instante. Y a veces cerramos nuestro corazón y lo ponemos tan duro. No quiero oír lo de Dios, porque lo de Dios restringe. Lo de Dios me limita. Y yo quiero vivir la vida. Oh. ¿Hasta cuándo vas a vivir esa vida? ¿Qué te tiene que pasar? ¿Hasta cuándo? El Espíritu te pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Sabe que Dios, si bien te deja y que elijas y que sigas obstinadamente la idea de tu corazón y a la voz de tu razón, también le duele? Yo no he visto jamás un padre no llorar cuando su hijo erra. Y si nosotros, siendo malos, podemos tener un corazón que se duele, ¿cuánto más Dios? Pero Él jamás te va a imponer su voluntad. Jamás. Porque nos ha creado con libertad de elegir. Pero esa dureza del corazón, donde no entra la razón y cierra sus oídos al consejo de Dios, entonces Dios permite que la voluntad de la persona sea ejercida por desechar su voluntad. Te pregunto, ¿cuántas veces desechaste la voluntad de Dios? Consciente de que lo que estabas por decidir era incorrecto, pero te obstinaste, te rebelaste y fuiste tras tus deseos y fuiste tras tu opinión
con ese corazón obstinado. ¿Sabes qué? A Dios le dolió. Y Dios sufrió juntamente con vos. No es que Él te abandonó. Él sufrió con vos los golpes. Él sufrió las lágrimas con vos también. En cada momento que ibas atravesando allí, Él estaba ahí, sufriendo. Hasta que decidas hacer su voluntad. Y termino con esto. Dice en 1 Juan 2:17, dice, y el mundo pasa. Y sus deseos, por favor, nunca lo olviden. Este mundo, acá estamos de paso. La Biblia dice, yo soy una peregrina. Tengo una ciudadanía celestial. Yo estoy de paso. Así tenemos que vivir, iglesia. De paso. Y el mundo pasa. Esto va a pasar. Y sus deseos. Todo eso es temporal. Este mundo sí tiene mucho brillo. Hace ruido. Y nos distrae de la perfecta voluntad de Dios. Por eso dice Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece